ahora a Gualeguaychú, demoraste el viaje, así que gracias por... ¿Qué vas a hacer a Gualeguaychú? Usted lo admerita. Muy bien, qué agradezco lindo, mucho. qué Gracias, Milei. Y su equipo. Y el equipo, un equipo muy orgulloso de Vivo el Sábado. ¿Qué va a hacer a Gualeguaychú? Dar una conferencia sobre uno de mis libros, que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Bien. ¿Cómo está la economía en la Argentina hoy? Mal. Porque dame dos razones, y te voy a pedir después dos aciertos de este gobierno en materia económica. Bueno, entonces te doy más riesgos y menos de los aciertos porque no me metió ninguno. A ver, te diría que la economía argentina tiene tres grandes riesgos hoy. Tiene un riesgo en el plano monetario, que eso hasta en un escenario electoral de cabeza a cabeza con chances de ganar de Cristina Fernández de Kirchner podría derivar en una hiperinflación. Tenemos un riesgo en el plano fiscal enorme, que Argentina va camino a un nuevo default. Y por otro lado, digamos, las consecuencias sobre el nivel de actividad económica que te podrían generar un estallido social. ¿Por qué la especulación con una victoria de Cristina Fernández puede derivar en una hiperinflación según tu visión? Bueno, hay tres elementos subyacentes en el plano monetario que podrían derivar en una hiperinflación. Lo primero que hay que comprender es que la devaluación que tuvimos el año pasado es un resultado de lo que fue el avance de Marcos Peña sobre la independencia del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Volvés siempre a eso. ¿Tan fuerte fue lo que...? Claro, lo que porque hizo? eso lo que generó fue una caída en la demanda de dinero. A ver, desde mi perspectiva, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando vos generás un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta, porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas, pierde poder adquisitivo el dinero. Eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar es un precio más. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que como es un activo financiero, pica primero. Entonces, ¿qué pasó? El dólar subió 120%, los precios mayoristas lo hicieron 75% y los minoristas 48%. Esto significa que aun cuando el Banco Central dejara de emitir dinero, no emitiera un peso más, nunca más, te quedan todavía entre 2 y 18 meses para limpiar todo ese desastre que se generó. ¿Estamos transcurriendo ese tiempo? Exactamente. Y eso son 50 puntos porcentuales que hay que limpiar. Por eso la inflación no te baja, punto uno. Punto dos. Ahora, es cierto que el Banco Central dejó de emitir, pero dejó de emitir dinero presente. Pero no dinero futuro. O sea, está dinero... ¿Qué sería? Las LELIQ. Las LELIQ. Las LELIQ es emisión monetaria futura. Entonces, vos, si sabés que los precios vienen determinados por la cantidad de dinero, ¿qué haces? No vas a mirar solamente la base monetaria, sino que mirás la base monetaria más las LELIQ. Cuando vos mirás ese conjunto de pasivos monetarios del Banco Central, crecen al 3% mensual. Eso te da 42 anual. Eso significa que ni de casualidad vas a poder lograr la meta del gobierno de 23% de inflación. O sea, no podés bajar la inflación en estos términos. Pero sí, hay dos elementos todavía mucho más graves. Dale. Las LELIQ hoy representan 70% de la base monetaria. Eso quiere decir que en un contexto de incertidumbre, de crisis, de temor, de pánico, vos podrías aumentar la cantidad de dinero un 70% en el lapso de 15 a 30 días. Es una locura, es como tirar... Es una bomba. Claro, exactamente. Y como si todo eso fuera poco, la cantidad de dinero en la economía para las transacciones debería ser cerca de 4% del PBI, y es 8,5% ese número. ¿Y eso cómo se arregla en una crisis? Subiendo los precios. Cuando vos tomás ese conjunto de riesgos, hay una inflación subyacente en un escenario de pánico de 500%. Ahora, ¿qué decisiones tomaron en los países de la región que alcanzaron, teniendo problemas similares en algunos casos? ¿Sí? Un Estado sobredimensionado, un gasto altísimo, una economía no saneada, inflación. ¿Cómo lograron un dígito de inflación? ¿Qué hicieron? Uruguay, Paraguay, Perú, ¿qué hicieron para lograr eso? Bueno, en principio reconocieron la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Todo el mundo desarrollado eso lo reconoció en los 80 y dejó de tener inflación. El mundo subdesarrollado o emergente lo reconoció en los 90. Pero ¿qué medidas tomás para empezar a dejar de emitir dinero? Dejar de emitir dinero. Bueno, pero eso te genera urgencias. ¿No? Ahora, ¿el dinero para qué lo necesitas? Para tapar todo lo que estás tapando hoy. Pero Eduardo, si los problemas se arreglaran emitiendo dinero, mirá qué mundo fácil. O sea, suponete el mundo ridículo de Kicillof y un montón de energúmenos que salen de la Universidad de Buenos Aires, que el 83% creen que
la inflación no tiene nada que ver con la emisión de dinero. Pero por favor, entonces hagamos cero los impuestos y financiemos todo con emisión monetaria. A casualidad vas a poder lograr la meta del gobierno de 23% de inflación. O sea, no podés bajar la inflación en estos términos. Pero sí, hay dos elementos todavía mucho más graves. Dale. Las LELIQ hoy representan 70% de la base monetaria. Eso quiere decir que en un contexto de incertidumbre, de crisis, de temor, de pánico, vos podrías aumentar la cantidad de dinero un 70% en el lapso de 15 a 30 días. O sea, es una locura, es como tirar... Es una bomba. Claro, exactamente. Y como si todo eso fuera poco, la cantidad de dinero en la economía para las transacciones debería ser cerca de 4% del PBI, y es 8,5 ese número. ¿Y eso cómo se arregla en una crisis? Subiendo los precios. Cuando vos tomás ese conjunto de riesgos, hay una inflación subyacente en un escenario de pánico de 500%. Ahora, ¿qué decisiones tomaron en los países de la región que alcanzaron, teniendo problemas similares en algunos casos? ¿Sí? Un Estado sobredimensionado, un gasto altísimo, una economía no saneada, inflación. ¿Cómo lograron un dígito de inflación? ¿Qué hicieron? Uruguay, Paraguay, Perú, ¿qué hicieron para lograr eso? Bueno, en principio reconocieron la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Todo el mundo desarrollado eso lo reconoció en los 80 y dejó de tener inflación. El mundo subdesarrollado o emergente lo reconoció en los 90. Reconoce, pero ¿qué medidas tomás para empezar a dejar de emitir dinero? Dejar de emitir dinero. Bueno, por eso te genera urgencias. No, bueno, no. ¿El dinero para qué lo necesitas? Para tapar todo lo que estás tapando hoy. Pero Eduardo, si los problemas se arreglaran emitiendo dinero, mirá qué mundo fácil. O sea, suponete el mundo ridículo de Kicillof y un montón de energúmenos que salen de la Universidad de Buenos Aires, que el 83% creen que la inflación no tiene nada que ver con la emisión de dinero. Pero por favor, entonces hagamos cero los impuestos y financiemos todo con emisión monetaria. Así los liberales dejamos de quejarnos por los impuestos. ¿Por qué no lo hacen entonces? Lo que quiero decir es, a ver, digamos, el problema es que en Argentina se adhiere a teorías estúpidas. En el único lugar del mundo donde se repiten las estupideces que dicen en Argentina es en Venezuela, tiene una hiperinflación. Ecuador, que es una economía dolarizada, tiene 0,1% de inflación. Listo, no hay lugar para pensar otra cosa. Por eso, pero ¿qué pasa? Como vos estás generando desde las instituciones públicas brutos, ¿sí?, que creen que la inflación tiene que ver con cualquier cosa, menos con la emisión monetaria. ¿Yo qué es lo que propongo? Directamente eliminar el Banco Central. ¿Quién sabe de economía? Porque Nielsen en las últimas horas, lo cito porque habló de un gobierno que no sabe para dónde ir, que no tiene un plan, y dijo, déjense de embromar, saquen a Duhovne, nada de Ministerio de Hacienda, pongan a Melconian, Ministerio de Economía. ¿Quién sabe de economía hoy? ¿Quién podría conducir la economía hoy en la Argentina? Yo creo que Nielsen es una de las personas en mejores condiciones para ser ministro de Economía. ¿En un escenario como el de hoy? Digamos, en cualquier escenario, porque el ministro de Economía tiene que tener dos características, no solo saber de economía, sino que además tiene que ser un gran gerente. Es decir, alguien que sabe armar equipos, alguien que sabe coordinar equipos. Y recordemos que Nielsen tuvo a su cargo lo que fue en su momento la reestructuración de deuda más grande del mundo, después fue superada por la griega, pero el tema es que la deuda griega eran 8 títulos. En el caso de la más compleja fue la de Argentina, que había como casi 200 títulos, no sé cuántas, sí, una cosa una ensalada. Bueno, y digamos, si es alguien que tiene mucha experiencia en armar equipos, o sea, y eso, digamos, yo no lo he visto muchas veces. Javier, por tu conocimiento de las situaciones que se han generado en distintos países, ¿qué situación es parecida a la de Argentina? Digo, con estos condimentos. Inflación, muchos planes en la calle, mucha gente dependiendo del Estado, no pudiendo cerrar ese grifo porque tenés a la gente en la calle y sin saber para dónde ir, sin generación de empleo, con empresas que suspenden o despiden. Digo, el FMI también con oficinas acá. ¿Qué situación en el mundo fue similar? ¿Grecia? ¿Israel?
A ver, digo, hay varios países que tuvieron estos problemas. Digo, la pregunta es, ¿qué pasó en ese tiempo? O sea, digo, ¿y cómo se arregla esto? A ver, por ejemplo, acá que todos, digamos, la corporación política vive masturbándose con los países nórdicos, Ajá. Suecia en el 80 a fines de los 80 quebró. Tenía la presión fiscal en 75%, la llevó a 40%. Y se convirtió en los países líderes en libertad económica. Pero digo, siempre hubo un quiebre drástico. Claro, exacto. O sea, si vos seguís así, cada vez vas a tener más pobres, cada vez vas a tener salarios reales más bajos, cada vez vas a estar peor. Entonces, ¿cómo se sale de esta decadencia? De esta decadencia se sale creciendo. Ajá. Para crecer vos tenés que invertir. Para invertir tenés que ahorrar. Con lo cual, lo primero que tenés que desterrar es esa estupidez keynesiana de que, digo, la economía crece estimulando el consumo. ¿Pero cómo Eso no invertís? existe. ¿De dónde sacas el dinero si nadie invierte acá? Bien, primero lo tenés que financiar. Para financiar tenés que tener ahorros. Si vos te basás en la estrategia estúpida de los keynesianos, que es darle rosca al consumo, eso va a funcionar mal porque no tenés cómo financiar la inversión. Esto lo hace Argentina hace 80 años y no es funciona. El quinto país más rico del mundo, somos 65. Seguimos perdiendo Pero tiempo. las instituciones públicas siguen adoctrinando en esta línea. Bueno, pero ¿no? dame la receta Milei. Bien, la receta Milei es una reforma, digo, esto va a estar en nuestro nuevo libro con Giacomini, que se llama Libertad, 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 que sale ahora a fines de marzo. Básicamente lo que nosotros proponemos es una reforma del Estado. Nosotros proponemos bajar el gasto público en el lapso de 4 años 15 puntos del PBI, donde los dos primeros bajaría 9, que sería todo sobre lo que es el gasto flexible de nación y provincias y municipios, que tiene que ver con los subsidios económicos, yendo a la reestructuración de los contratos, tiene que ver con eliminar las transferencias discrecionales a la sección que sigue, ¿no? A provincias en lo que es nación y a municipios en lo que es provincia. O sea, tendría que irse gente también del Estado y pasar la actividad privada. Eso es la etapa 2. ¿La etapa 2 qué sería después de 4 años? No, en la etapa 1 son 9 puntos donde ajustás que eliminás las transferencias discrecionales a provincias, la inversión pública yendo a regímenes de iniciativa privada y los subsidios económicos. Eso entre nación y provincia son 9 puntos del PBI. Sí. Los segundos 6 ¿Por qué no puntos... se hace hoy eso? Pregunto. Y las transferencias discrecionales son las plata que se usa para girar cuando vos querés ganar una elección, por ejemplo. La política. La obra pública, los cuadernos te lo dicen todo. Y lo que tiene que ver con los subsidios económicos, parece que el pasamano de plata también debe tener algún rédito. Entonces, digo, vos podés eliminar eso de cuajo y eso no tiene consecuencias sobre el empleo, sobre los jubilados, sobre los programas ¿No sociales. tiene consecuencias? No, exactamente. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, vos tenés 4 millones de empleados públicos, no podés tener esa cantidad. Tenés que tener como mucho la mitad, ¿ok? Ahora, ¿cómo haces? Decime cómo haces. Exacto, con lo cual es el cómo. Claro, exacto, pero vos no podés tirar a esa gente a la calle porque no tiene empleo. Entonces lo que nosotros proponemos es que con el primer ajuste, que en realidad de 9 hasta poder llegar a 10 puntos del PBI, bajar la presión fiscal. Pero ¿dónde bajar la presión fiscal? Quitar cargas sobre el trabajo y quitar cargas sobre las empresas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas. Suponete que vos ganas 100, vos tendrías que pagar 35 impuestos a las ganancias. Él es una empresa, se llama Víctor. Sí, gana 100. Claro, tendría que pagar 35 impuestos a las... Bueno, si vos la reinvertís, sí. Si es cero. ¿Y cómo se constata la reinversión de ese 35? Automáticamente, digo, lo ves en los balances de las empresas. Claro, exacto. Insisto con la pregunta, ¿por qué no se hace hoy? Si suena tan bien, presión fiscal para controlar algo. Parece 2 más 2 eso, es sencillo. Pero es que es 2 más 2, pero acá hay un problema más grave, Eduardo. A ver. Las propuestas que hacemos con Giacomini y con otro grupo de liberales tienen un problema enorme. Y es que nosotros vamos sobre las partidas de las que muerden la corporación política. La corporación política no solo muerde del sueldo, no solo muerde de tener un ejército de asesores al cual le sacan el 10 o el 20%. Nosotros vamos sobre partidas muy sensibles como la obra pública, o sea, el choreo público, con las transferencias discrecionales o los pasamanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas partidas implican que el costo lo pague la política. ¿Esto no lo habían alcanzado el gobierno ni bien asumió Macri ustedes? ¿O algo similar? Sí, nosotros de hecho hicimos, nosotros en su momento, durante el 2013 desarrollamos un programa económico que consta en un libro que se llama Política Económica contra Reloj,
tiempos de Cristina Fernández. Exactamente, y sin embargo, digamos, no tuvo recepción ni por parte del kirchnerismo, ni mucho menos por este gobierno. Eduardo, ¿te puedo dar un dato importante que quizá puede sumar Javier? A partir del año 2019 van a ser 350.000 los jubilados y pensionados que paguen ganancias. Ahora, si dejaran de pagar, si se resolviera por una medida que diga, bueno, a partir de ahora, de hecho, se está esperando un fallo de la Corte. Son jubilados que cobran 56.000 pesos por ahí. Que cobran, que superan los 6 salarios mínimos, los 6 saberes mínimos en 62.000 pesos. Esa es la cuenta que da. Si se resolviera, por ejemplo, Corte Suprema dice jubilados y pensionados no pagan más ganancias en la Argentina. No impacta en nada en la recaudación fiscal, porque es mínima la recaudación en cuanto al tema del impuesto y jubilados. A ver, primero es, si hay que devolverle ingresos a alguna parte de la población, es a los que están peor, no a los que están relativamente mejor. De vuelta, el índice de pobreza más bajo en Argentina es en la franja etaria de los jubilados. O sea, eso está en los datos, o sea, es el 6%. ¿Y qué medida tomaría, por ejemplo, que revitalice un poco el consumo y demás? No, es que devolverle el IVA, digo, es que justamente lo que nosotros estamos proponiendo es, por ejemplo, eliminar impuestos sobre la oferta de la economía. ¿Para qué? Para que de esa manera las empresas puedan empezar a ganar plata, poder reinvertir y poder contratar gente, poder poner máquinas que aumente la productividad de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos aumentás la producción, ahí vos podés consumir más. O sea, tirarlo a Robinson Crusoe en la isla y decirle la estupidez keynesiana, estimular el consumo para crecer. ¿Y cómo haces? ¿Que se va a comer la arena? No, se tiene que laburar subiéndose al árbol, bajándose los cocos. Bueno, así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos permitís que los fondos estén en quien verdaderamente invierten y crean valor, eso genera puestos de trabajo. Una de las cosas interesantes es que cuando vos empezás a generar puestos de trabajo, no solo que los salarios suben, sino que ahí va a pasar algo muy interesante. Aquellos empleados que están en el sector público podrían adherir a un programa de retiro voluntario donde no solo cobran la indemnización, sino que se van a trabajar al sector privado. No solo que dejan de parasitar, sino que pasan a ser productivos, ¿sí? Y además bajan la carga del sector público. Entonces, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo lo logras eso? La transferencia del que hacer tu retiro voluntario y pasa a la actividad privada. Si en lugar de generarse puestos de trabajo hay despido. Bueno, hoy... Pero nosotros, ¿qué estamos diciendo? Bajá 10 puntos el gasto público, te permite bajar 5 puntos de presión fiscal en los 2 primeros años. Eso genera un efecto sobre la tasa de crecimiento enorme. En 3 años, vos decís que puede haber una transferencia a través de un retiro voluntario. Claro, a partir del año 3 vos empezás a generar tanto crecimiento y puestos de trabajo, que ¿sabes lo que va a pasar? Van a tener incentivos. ¿Por qué? Porque cobran el retiro voluntario y... Dos ingresos. Exacto. Dos ingresos y un futuro... más mucho mejor, claro. El dólar es lo de menos, digo, por todo esto que me acaba de describir, el dólar, más allá de la incidencia que tiene el dólar en la formación de precios, digo, hay que solucionar una serie de cuestiones importantes. Igual, ojo con el tema ese del dólar. Yo no adhiero que el dólar impacta sobre los precios. En realidad el problema es el problema monetario. Es decir, cuando vos generes el exceso de oferta de dinero... ya sea porque aumentó la cantidad de dinero, porque cayó la demanda, las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo el dinero y todos los precios expresados en dólares, en pesos suben. El dólar es un precio más. Sí. Pero en la cabeza del argentino es subir un poquito el dólar, es que yo te aumento el mismo ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Y tiene razón el argentino. Desde que creamos esa institución nefasta llamada Banco Central, que nosotros proponemos eliminar con Giacomini, la inflación... Sí, pasó de nivel del 3% a 6% en los primeros 10 años y cuando se nacionalizó, que lo nacionalizó Perón, hasta el repudio de la moneda en el 91, ¿sabes cuánto fue la inflación promedio? ¿Cuánto? 225%. No me dé más números porque me deprimo. Javier, gracias si por haber venido. Si no querés deprimirte, cambia de país o andá y comprá antidepresivos. Tenemos que elaborar y sacar a la Argentina adelante. Javier, Gualeguaychú te espera. Camino a Gualeguaychú un rato. ¿A qué hora estás allá en Gualeguaychú? La presentación a la tarde. Que es a las 6 de la tarde o 7 de la tarde, una cosa así. Tranquilo. Bueno. Siempre tranquilo. O sea, siempre tranquilo. Recuerden que yo soy libertario y es el principio de la agresión. O sea, vos no me agredís, yo no te agredo. Ahora, si me agredís... 7 de la tarde tenés que estar acá. Gracias.